contra un grupo que está normado, es un grupo, una población. Pues ustedes pueden establecer cómo una persona se encuentra en relación a un gran, porque así está, digamos, la teoría, la experiencia nos dice que es importante tener un grupo de referencia para saber cómo se encuentra una persona. En este caso no va a ser necesario. Entonces, esta forma que ustedes tienen de calcular del 1 al 5 no va a ser de utilidad. Por lo tanto, en el instrumento que está en la parte final, son 90 preguntas. Váyanse vean un poco las 90 preguntas. Yo pues, vamos a hacerlo ya instrumento dolores de cabeza, y las personas lo que tendrían que hacer es señalar que va de nada a mucho qué condición guarda. Generalmente lo que hago es, ustedes tendrán que, a la pregunta número 1, dolores de cabeza, elegir en algunas de estas respuestas cómo se encuentran ustedes. Y entonces aquí entramos en un tema, que es un elemento cultural en las personas. Si ustedes tienen, porque hay una persona que está interesada, que no sabe leer y escribir, puede ser que lo pueda, pero va a entender las preguntas. Entonces, va a entender las preguntas, y la modalidad aquí tendrá que ustedes que leerlas. Entonces, sobre tu pregunta, que no acaba de responder, porque sí pueden hacer ustedes de forma no presencial y hacer las preguntas. Ahí únicamente mi comentario sería lo siguiente: procuren que las personas se encuentren en privacidad total, porque alguien podrá escuchar las preguntas y la respuesta de la persona. Eso es un elemento importante. Cuando es una aplicación como un formulario, no sabemos en qué condiciones lo contestó, y hoy podemos ver cómo una persona puede estar en multitareas. Puede estar atendiendo la clase, pero puede estar también haciendo otras cosas, puede estar comiendo, no puede estar haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces lo que requerimos, no es que dudemos, pero buscamos que haya una atención o una concentración en relación a la respuesta, ¿no? Entonces, pero eso es un elemento que guarda una condición, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Cuando es una persona que no sabe leer y escribir, ustedes lo pueden hacer de viva voz, preguntar, ¿no? Alguien, por ejemplo, lo ha contestado. Este instrumento se aplica de manera grupal. Entonces, ya hablamos de un nivel, por ejemplo, de adolescentes, ¿no? Un adolescente ya lo podría contestar, ¿no? Entonces, se puede aplicar en más de una persona al mismo tiempo, y solamente dan las instrucciones. Entonces, bueno, son 90 preguntas, y entonces si regresan a la parte inicial, con lo que estamos en la hoja de respuestas, donde dice, la hoja de respuestas es de evaluación e interpretación del inventario. Entonces, aquí la pregunta número 1 corresponde a la pregunta del cuestionario, y así sucesivamente es la pregunta 4, es decir, los instrumentos están hechos a través de lo que se conoce como, se hace un análisis factorial, y no es otra cosa más que por ejemplo, un análisis factorial nos ayuda en un frutero, que sería el ejemplo que voy a poner. Cuando ustedes tienen un frutero, tienen diversas frutas, que sería una condición, diversas frutas. Un análisis factorial, que es lo que hace un cuestionario, nos ayuda a separar las que son cítricas, o a las que tienen cáscara, o a las que son dulces, a las que son, digamos, un poco ácidas, a las que tienen semilla. Entonces, en un cuestionario se separa por una condición de, digamos, de psicometría, y lo que este cuestionario ilustra es cómo fue separado en estas 90 preguntas, cómo se separaron de tal forma que nos generó estas condiciones. Por ejemplo, las preguntas que son 12 de la primera subescala tienen que ver exclusivamente con formalización, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Van a hacer, y lo van a calcular, solo tengan lápiz y papel, o donde calcular, porque vamos a hacer el ejercicio de cómo se califica. Bien, entonces, ustedes, voy a decir el número de la pregunta, y después del número de la pregunta voy a decir un número. Ese número, váyanse al cuestionario, por favor. Váyanse a la primera hoja del cuestionario, en donde está la pregunta número 1, por ejemplo. Nada va a asumir el valor de 0, muy poco el valor de 1,
poco el valor de 2, bastante el valor de 3 y mucho el valor de 4. Eso también es algo que voy a editar. Gris, te pido un favor. Marco editará el cuestionario para ayudar a la codificación. Y ahorita le voy a decir que la codificación del lado extremo derecho, después de mucho ahí pondré una rayita y lo voy a dejar. Muchos de los cuestionarios tienen una raya y se dejan vacío o una celilla. Y eso tiene una razón. Cuando codificamos, ayuda mucho el hecho de que haya ese valor y nosotros en la captura ya solamente vamos viendo ese valor, no la respuesta que está, en este caso lo que está indicado, ¿no? La cruz o la paloma o el punto. Entonces eso ayuda mucho cuando alguien, si cuando sea instrumento, le damos la tarea de que empiece a capturar. Ayuda mucho en la sistematización, ¿no? Entonces, por ejemplo, dolores de cabeza, como un ejemplo, una rayita después de, a un costado de mucho, y ahí se deja la raya, yo pondría 4, por ejemplo, ¿no? Lo que ustedes van a hacer, entonces, eso es lo que pido que aquí, ahorita que me envíes la minuta, o que nos envíes la minuta, para que yo lo pueda hacer y el grupo de la tarde lo pueda tener, esa versión, ¿no? Voy a enviar una nueva carpeta en donde ya haga esta, o lo mando, lo agrego en la plataforma para que puedan ver ustedes la edición editada. Bien, el ejercicio va a consistir, váyanse a la hoja de respuesta, en enseñarles cómo se calcula, lo van a calcular en porcentaje. Entonces, bien, yo voy a decir el número de la pregunta, voy a decir pregunta 1 y un número. Ya diré después 4, 12, 27 y ustedes van a anotar ese número. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces vamos con el ejercicio. Pregunta 1. Esperemos a Jan porque va a ser algo Jan. ¿Listo, Jan? Sí, un segundo. ¿Ya estás listo, Jan? Sí, es que fui por una nota para anotar. Entonces, siguen una hoja donde ustedes pueden anotar. Entonces, pregunta 1, 2, pregunta 4, 3, pregunta 12, 0, pregunta 27, 4, pregunta 40, 3, pregunta 42, 3, pregunta 48, 4, pregunta 49, 3, pregunta 52, 4, pregunta 53, 4, pregunta 56, 2 y pregunta 58, 4. ¿Podría repetir? Porque creo que ya me perdí. Me perdí yo también al Sí. principio. La pregunta 1 es 2. Ah, bien. La pregunta 4 es 3. Ok. La 12, 0. La 27, 4. 40, 3. 42, 3. 48, 4. 49, 3. 52, 4. 53, 4. 56, 2. 58, 4. Gracias. Gracias. La pasa en este caso que ustedes sumen cada una de las respuestas dadas de esas 12 preguntas. Entonces, súmenla, por favor. A mí me dio 36 la suma de toda esta subescala. Vamos a ver. Sí, a mí también. Tenemos a Yuri y a Jan. Yo tengo problemas con la compu que ya se atoró. Perdón, no escuché sus respuestas. A mí me dio 36. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Es 36. Entonces, 36 es el total, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ustedes calcularán el porcentaje
de ese valor en términos de, en este caso, de somatización. Y les voy a decir cómo se hace. Es bastante sencillo y es muy ilustrativo esta forma de cómo pasar valores estándar, que es lo que, bueno, la necesidad de ponerse en mirar los baremos y hacerlo por porcentaje. Dado que la respuesta en cada una de las preguntas va de 0 a 4, el valor máximo que, si yo hubiera dicho 5 como respuesta, pues en el marco no hay 5, ¿no? Entonces, este es un instrumento que tiene una cualidad. Es una pregunta que no marca si positivo o negativo. Por ejemplo, dolores de cabeza. Ustedes tendrán que decir, la pregunta no es si tienes dolores de cabeza o si no tienes dolores de cabeza. No se pregunta, ¿no tienes dolores de cabeza? Ni pregunta, ¿sí tienes dolores de cabeza? Son preguntas donde hay una tendencia, o afirmar o a negar. La pregunta se encuentra en una condición neutra, dolores de cabeza, y eso nos ofrece un recurso importante. Las preguntas, todas las preguntas, estarían ordenadas a ser respondidas, y entonces valores máximos, o sea, valores, puntajes altos, alta sintomatología. Valores bajos, ausencia de sintomatología. Entonces ya nos da una proporción de cosas, ¿no? Pero necesitamos, bueno, nos da un valor clínico importante. Valores o calificaciones bajas, ausencia de datos clínicos, valores altos, importante evidencia clínica. Entonces hay que conocer el porcentaje de ese valor de 36. Si cada pregunta tiene un valor máximo de 4, esas 12 preguntas tendrían que multiplicarse por 4, porque ese valor Tiene máximo. 48 el puntaje máximo. Entonces el puntaje máximo es, entonces por regla de 3, Antonio, ya ayudaste a tus compañeros. Entonces, si 100% es a 48, o 48, que es el valor máximo de la escala, de las respuestas de la escala, me refiero a la escala cuando me refiero al tipo de respuesta, ¿sí? Si 48 es al 100%, ¿cuánto se da 36? Entonces hay que hacer regla de 3. Entonces abajo de 48, recuerden cómo se hace la regla de 3. Entonces yo necesito saber cuánto 36 corresponde en porcentaje. Entonces 36% entre 48 nos va a dar, ¿cierto? Va a dar el 75%. ¿cuánto? 75%. Eso quiere decir, en este ejercicio, todos ya lo calcularon, sale 75. ¿Sí, Yuri? ¿Ya lo calculaste? No, me cuesta un poquito entenderle a eso de los números. No te preocupes. Es una, digamos, es una razón. Entonces, como lo que quieres saber es cuánto de tu puntaje le pertenece al total. Piensa que el total es como un pastel y tú quieres saber qué rebanada es. Entonces vas a poner tu puntaje que sumaste entre el puntaje máximo por 100 y eso te va a dar el porcentaje. No es otra cosa, Yuri, gracias, Gris, que ese puntaje, ponerlo en porcentaje, traducirlo, convertirlo a porcentaje. Y eso nos ayuda muchísimo. Siempre que ustedes quieran presentar datos, pásenlo a porcentaje. Todo lo pueden pasar a porcentajes. Lo hacen. Y entonces para una persona, o para cualquier persona, decir que el sujeto o el caso 1, que el caso J en la escala de somatizaciones tiene un 75% de somatizaciones. Órale. Dice mucho que si yo dijera tiene una media, tiene un puntaje estándar de 5. Aquí lo hace en decimales, pero no ayuda, un decimal no nos ayuda. Pero si dicen, tiene el 75% de la escala de somatizaciones, pues casi serían 3/4 partes, no casi, 3/4 partes está expresado en somatizaciones. ¿Y qué somatizaciones?
pueden bajar más en la parte superior, ahí aparece lo que es, a qué se refiere somatización. Somatización se refiere a evalúa la presencia de malestares que la persona percibe relacionados con diferentes disfunciones corporales, cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorias, etcétera. Es decir, algo en él o en ella está muy representado físicamente. Y así, ¿se entendió hasta aquí? Sí. Ya. Te veo Sí, ojos sí, se entendió. de duda, Jan. Bueno, Antonio dijo que sí. Sí, También. sí, es solo que no encontraba donde estaba usted escribiendo, bueno, la Ah, definición de somatizaciones. está en el mismo cuestión, está en la parte casi inicial, donde dice inventario, tiene las 9 subescalas. Aprovecho, abajo de las 9 subescalas tiene otros índices. Índice global de severidad, índice positivo de malestar, total de síntomas positivos. Eso después lo vemos, eso no es tan importante, porque el dato importante es que ustedes obtengan justo el valor que corresponde. Entonces voy a hacer, ahorita que ya que Gris me va a ayudar para que lo pueda editar, y voy a enviarles otra versión, que sí la tiene la hoja de también está el cuestionario original. Si ustedes contrastan entre el cuestionario, bueno, el cuestionario completo con la hoja de respuestas, esta hoja tiene una variación. En este cuestionario completo no aparece la pregunta 70 que va en ansiedad fóbica. No aparece, ¿no? Es una cuestión de edición, entonces yo tengo que hacerlo, voy a hacerlo en una propia edición, porque no aparece en la hoja de respuestas, ¿sí? En la hoja de respuestas yo ya se la agregué. Vayan en la hoja de respuestas que está no tan agradable en su vista, se ve medio pixelada. En la escala 7, dice ansiedad fóbica, después de 50 debiera estar el número 70, pero no aparece. ¿Sí? Es que está al final, ¿no, Marco? Dice 13, 25, 47, 50, 75, 82, 70. Así es, ahí está. Está en mal posición. Sí, está mal posición, pero en el otro ni siquiera está. Entonces, pues ahí les hace falta una pregunta. Entonces, eso es lo que voy a editar, ¿no? Entonces, vamos con otro ejercicio, hagamos otro. ¿Se entiende hasta aquí? Hagamos otro ejercicio con una escala más pequeña. Si les parece, vámonos con hostilidad. Bien, entonces de nueva forma voy a hacer el ejercicio. ¿Por qué fueron por 12? ¿Por qué fue por 12? ¿Por qué se multiplicó? Vamos al primer ejercicio. 4 por 12, porque son 12 preguntas. Vamos a la escala 6, que es hostilidad, y ahí va a ser por 6, no por 4, porque son 6 preguntas. Bien, entonces, el mismo ejercicio. Yo les voy diciendo la pregunta y el valor de esa pregunta, que es ficticio, solo como ejercicio. Pues entonces, cuando Jan me preguntó, ¿puedes repetir? Pues no tengo tan buena memoria. Entonces, era difícil Jan que pudiera darte valor. Bien, entonces vamos con la escala 6 como otro ejemplo. Pregunta 11, 2. Pregunta 24, 0. Pregunta 63, 1. Pregunta 67, 2. Pregunta 74, 1. Y pregunta 81, 0. 6. La suma fue 6. Correcto. Entonces, ¿qué tendrían que hacer de nuevo? Ante esa suma, primero hay que obtener cuál es el valor máximo de la escala, de la subescala hostilidad. Si son 6 preguntas, 6 por 4, 24. 24 corresponde al 100%. Entonces, este valor de 6 hay que saber en qué proporciones o qué porcentajes. 25%.
Recuerden su regla de 3, sería en este caso, 24 corresponde al 100%. Si usted tiene un valor de 6, ¿qué porcentaje es o representa? ¿Sería el 25? 25. ¿Cuánto? 25%. 25, o sea, una cuarta parte, lo cual habla de una presencia menor, o sea, poco significativo. Entonces, vean, oye Marco, ¿cuánto es menor, cuánto es mayor, cuánto es el punto? Entonces más adelante les voy a dar una distribución que nos ayudará justamente a un estimador. Ese estimador es tener un elemento que les permita a ustedes saber que requiere o no requiere ayuda. Y no requiere, sino cómo se encuentra y a partir de ahí destinar la ayuda. Bien, eso se los enviaré también, Gris, Marco, porque todo esto esto lo digo de otra manera, todo esto va a servir, tanto el SSL90R, ahorita me estoy concretando con el SSL90R, después veremos el ejemplo, que se lo voy a grabar, pero todo esto va a terminar en un semáforo de atención psicológica. O sea, esto tiene que tener una actividad clínica. Me parece, y ese es un esfuerzo, pues sí, que debe ser lo suficientemente didáctico para ustedes, pero también para que ustedes puedan tener puedan ir sabiendo la ruta que sigue el caso, ¿no? Pero que ustedes también aprendan a tener nociones de clínica, de proporciones. Esto de verdad ayuda mucho porque los orienta en términos del ejercicio de la clínica, ¿no? Este instrumento lo van a aprender y será de mucha utilidad clínicamente para ustedes. Pues no necesariamente tendrán que ser clínicos. Por ejemplo, trabajan en una escuela. Ustedes pueden sondear cómo se encuentran los alumnos. Bajo esta condición es necesario saber cómo se encuentran, ¿no? Y tener elementos que les permiten saber cómo se encuentra un grupo, ¿no? O si tienen ya un trabajo tal vez comunitario, saber cómo se encuentran, ¿no? En esta condición, que es la de ustedes, estar en la formación, podrían decir sí, bajo una guía que estamos haciendo, esa es mi razón de ser, porque yo mismo hago la supervisión, porque es importante que ustedes también tengan la supervisión. Y ahorita entonces voy a aprovechar para decir lo siguiente, y quieres apuntar, Gris, por favor, la elaboración de su diario de campo. ¿Qué es su diario de campo? Dense la tarea de tener un cuadernito que les sugiero, va a ser de mucha utilidad. En ese cuaderno, que lo van a ver, sugiero que en espiral, del lado derecho van a poner lo que ustedes hicieron. Bueno, me reuní con una persona, que es el caso que se va a aplicar. Ahí describan lo que hicieron. Eso les va a ser de mucha ayuda para ustedes. Entonces, que no está puesto, entonces Cris me va a ayudar a que también lo protocolice y lo pueda poner. Entonces, del lado izquierdo, todo lo que ustedes hicieron, la descripción. Y del lado derecho, pondrán cómo se sintieron, qué reacción vieron. Entonces hay toda la parte de yo creo, me parece, me sentí así, el Señor lo noté un poco dubitativo, no sé. Todo eso que es su percepción, su estado de ánimo va en ese lado derecho. Y les voy a decir por qué es importante este ejercicio. Estudiantes, bueno, lo tenemos probado, cuando están en un proceso de formación, este diario de campo, más que bitácora, sino este diario de campo me sirve a mí para poder hacer la supervisión. ¿Y qué es la supervisión? Pues saber cómo le fue, pero no solo, y cómo lo sé a través de lo que yo puedo leer, porque lo hacen los estudiantes, van al instituto cada que van, pues son estudiantes que están, y pues lo tenemos probado también en el trabajo que he hecho comunitario, podríamos nosotros registrar como nosotros mismos, ¿no? Que recibamos la supervisión, de una parte que era así descriptiva, la otra parte es muy interesante. Y desde eso ayuda a la parte formativa, porque ustedes lo aplicaron, sí. Voy a pensar, ustedes lo aplicaron, lo aplicó Liz, ¿no? Lo aplicó y pues, lo que hizo, y en la parte sutil, sí, pero el señor al que lo apliqué, me dijo que le interesaba, pero hay una pregunta que es la pregunta, fíjense, váyanse al cuestionario, la pregunta es la 5, vean la naturaleza de la pregunta, falta de interés en relaciones sexuales. Como verán, esa es una pregunta, a otras que pudiera cada quien sacar como raja de ella y decir,
Oye, pero ¿tú sabes cómo yo podría tener no, cómo podría tener mis problemas que tengo de sexualidad? ¿Conoces a alguien? ¿O tú eres soltera? ¿Me explico? Y poder ahí ir un poco más allá, que no es la tarea. ¿Qué hacen ustedes ahí? No, señor, y puedes que te ponga roja, gris, y el señor ya sabe que tienes una respuesta, que te pusiste roja o que estás evasiva. A eso me refiero en términos de lo que no sé qué se va a presentar usted, y es mi trabajo hacer la supervisión, decirles cómo es el trabajo. No me puedo anticipar para que entonces no predisponerles. Puede que alguno ya lo haga, ¿no? Al tener entrevista o relación con personas, pues ya sabe un poco cómo es la cosa, ¿no? No sabes quién vas a tener enfrente y qué respuesta te va a dar. Puede ser que ustedes tengan adicional su diario de campo para los pescados, va a ser de mucha ayuda. Después pueden hacer un hábito y saben si ayuda muchísimo, porque es una forma también de enseñarles cómo redactar en términos de lo que es, por ejemplo, en la clínica. Recuerdo una sesión de caso que tuvimos, una colega habló sobre el caso de un adolescente y entonces lo refirió, sí, es un niño berrinchudo. Díganme qué categoría clínica es berrinchudo. A decir, un niño que muestra poca tolerancia, se muestra irritable y se para constantemente. ¿Ven la diferencia? Eso es importante que ustedes lo aprendan. Eso es hacer clínica. Entonces, el lenguaje, la forma, donde no uso ningún juicio de valor, sino utilizo una parte descriptiva. Eso es lo importante. Entonces, esa es una labor que trato que ustedes, bueno, que al mismo tiempo de la aplicación ustedes también lo incorporen. Bien, entonces, así, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Bien, entonces, así, vámonos a la hoja. Yo sí tengo algunas dudas, pero Adelante una vez, Antonio. Estamos en el tiempo. Dime. Se nos congeló Antonio. sí, bueno, mi duda más que nada es con respecto a la anuencia, que era lo que tenía duda desde hace rato. ¿Tenemos que hacer alguna hojita de anuencia? No, hay quien lo hace, no es necesario. Basta con que ustedes verbalmente lo digan, o sea, que hablen lo que leíste. Eso es importante, Antonio. Es un ejercicio, es una Es que actividad. se fue a mi internet, pero ya regresé. Antonio, puedes suprimir el video para que entonces para que sea más fluida la comunicación, porque los datos demandan, digamos, capacidad, y entonces cuando eso pase, quiten el video y entonces mejore la señal. Entonces, con respecto a la anuencia, que es que una persona, digamos, esté en disposición de colaborar un ejercicio académico, ¿no? Si hubiesen datos, como dice ahí en la nota que puse, si hubiese datos significativos, habrá que notificarse, ¿no? Y para referirlo, si es que los datos son. Entonces, el instrumento, fíjense, el instrumento tiene una cualidad, si lo ven de frente. El SSL90R, tan solo en las respuestas, fíjense, es una forma de ver rápidamente el instrumento. Si está cargado hacia la derecha, ya sabemos que hay un síntoma de alergia importante. Es decir, no lo está viendo bien. Porque recuerden que tiene una temporalidad. Dice, en los últimos 7 días, en la última semana, ¿no? Entonces, si es importante que ustedes lo pregunten en la última semana. Yo ya no les pido que lo lean, sino yo más bien hago ese ejercicio, pero si la persona lo desea leerlo, pues está el instrumento ahí. Yo generalmente lo que les digo, bueno, aquí tienes que completar los datos. Por ejemplo, aquí tiene en educación también gris, ahí me ayudas, bueno, Marco, hay que mejorar la forma de cómo señalar la educación. Por ejemplo, en educación tiene primaria incompleto, completo, secundaria incompleta, completo. Terciario, ¿qué se refiere? Pues el nivel bachillerato. Sí, entonces aquí hay que hacer la edición. Pero aquí es
de terciario incompleto pasa, o sea, de preparatoria pasa a universitario completo, es muy generosa. ¿Verdad? Entonces ahí habrá que poner, hacer la edición. Entonces, si me ayudas para hacer la edición de y tener una versión más ad hoc a nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, la tarea, ¿se entiende, Antonio, sobre la anuencia? Sí, se entendió un poco, es que como que tengo mi internet muy interferente, entonces pues lo que capté sí lo entendí. Gracias. Sí, no se requiere más que que te diga, esté en acuerdo de poderlo contestar, ¿no? Las respuestas serán, digamos, de uso solamente educativo, formativo, ¿no? Por lo tanto, el manejo tiene esa discreción, pero no más que tú, y en este caso, en la exposición. Y ese es el otro punto, por favor, jóvenes, cuando tengan que llenar el cuestionario, utilicen siglas, no pongan el nombre completo. No pongan el nombre completo, por favor, de la persona, pongan las siglas de la persona. ¿Sí? Eso es importante. Si ellos lo llenan, le dicen solamente ponga las siglas, ¿no? Entonces aquí en la edición, que lo voy a hacer específicamente como un ejercicio académico, aquí en nombre pondré siglas únicamente, pero el cuestionario original sí debe tener el nombre completo. Entonces, la tarea entonces va a ser que ustedes a la aplicación en su hoja codifiquen, recuerden que es codificar, a un costado de cada una de las preguntas donde dice mucho, ahí dejan una rayita o lo dejan en blanco y ustedes van poniendo el valor que fue poniendo. Y eso les va a ayudar mucho en el cálculo. ¿No? Ya nada más tendrán que tomar el número, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y la estimación va a ser como el ejercicio que hicimos con somatizaciones y con hostilidad. Por lo tanto, en obsesiones y compulsiones, que son 10, 2, 4, 6, 8 son 10, se tiene que multiplicar por 40, ¿no? Porque son 10 preguntas. Y así, según la cantidad de preguntas, es la forma de cómo obtienen el porcentaje. ¿Se entiende, Yuri? Correcto. Entonces, ¿qué otra cosa? Nada más ahí, por ejemplo, ¿dónde encuentran las divisiones? Bueno, yo, por ejemplo, no sé, no, no hay o es solamente... No hay división. Es que sí, está puesto así porque en alusión a la forma de cómo calcularlo. Ajá. Ustedes pueden hacerlo solo para que vean lo que van a obtener. Ponemos el de hostilidad y ustedes vean el ejercicio. O sea, hagamos el ejercicio. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto sumó hostilidad? 6, ¿no? Divídanlo entre 6 y vean el valor. Ah, sí, ya. Es que no había yo encontrado de dónde sacaba cuáles preguntas eran referentes, por ejemplo, a somatizaciones, a hostilidad, a ansiedad. Pero ya lo chequé, ya lo vi. Así. ¿Sí? Entonces, sí. Pero hagamos el ejercicio. Si ustedes hostilidad al valor de 6, saquen lo que les dicen dividir, entonces tienen que sumar 6 entre 6, ¿cuánto les da? 6 entre 6, pues 1. 1. Ajá. Pero díganme qué les dice 1 de hostilidad. No, pues quién sabe. Nada, que no tiene hostilidad. No, pero tendría que tomarlas para que las tablas los baremos, pero finalmente no es un referente. ¿No? Sí, sí con respecto a un baremo, con respecto a un valor, a una distribución normal, pero no con respecto a la propia persona. No les dice, no representa. En cambio, si dicen el 25% de las respuestas el 25%, el valor en ansiedad, no en hostilidad, representa el caso del 25% de qué es hostilidad. Pueden tomar, váyanse a dimensión que hace referencia a pensamientos, sentimientos y acciones característicos de la presencia de efectos negativos de enojo. Entonces quiere decir que el caso J, en lo que hace hostilidad, presenta un 25% de sentimientos y acciones que están relacionados con el enojo. ¿Me explico? Sí.
Eso es mucho más representativo en términos coloquiales, porque tenemos que dar la información a una persona. Y entonces eso ayuda muchísimo en la transmisión de la información, de lo que será la retribución de la interpretación del resultado. Y así, entonces, lo que ustedes harán con esos porcentajes es tomar las respuestas e ir conformándolas, para que ustedes puedan elaborar por escala las respuestas que fue obteniendo la persona. Al final de ese cuestionario es donde vamos a poner nosotros ya con un porcentaje los parámetros, por así decirlo, de lo que presenta el participante. No los parámetros. Lo que van a hacer, Yuri, es hacer la interpretación por escala. Sí, entonces, por ejemplo, en la escala primera somatización, ¿qué dirían? ¿No? Caso J presenta un 75% de percepción, o representa un 75% de datos o de percepción sobre disfunciones corporales o alteraciones corporales. ¿Se podría utilizar la palabra síntomas, de síntomas relacionados con disfunciones corporales? También, sí. Que la redacción, y esa sería también mi tarea, revisar cómo fue su redacción. ¿Sí? Entonces, hagan el ejercicio, porque sí, ayuda mucho en términos después en informes, cómo se redacta el informe, cómo se redacta, en este caso, el concepto, que justo, que trate de ser lo más claro posible, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso típico, ¿no?, en salud, ¿no? Cuando alguien va a un área de urgencias, ¿no? Me gusta mucho, cancerología le llama atención inmediata, no le llama urgencias. Y me gusta esa forma, atención inmediata. Le quitó una connotación de urgencia, ¿no? Pero bueno, en un caso de atención inmediata donde preguntan al médico, ¿cómo se encuentra el paciente? Está grave. Díganme qué diferencia hay entre grave y delicado. Y hay otro. Pues el cómo se percibe, por ejemplo, grave dice uno mismo ya lo asocia con estoy muy mal, casi un pie en la tumba. Y delicado es como que, bueno, pues como que su, ¿cómo se le llama? Su recuperación o su avance, pues todavía no tiene va a estar muy mal o se va a recuperar favorablemente. Ante una situación, Yuri, como esa, si tú le dices, hablas en una proporción, me parece que ayuda muchísimo a mitigar la preocupación que una persona tiene, o los familiares, ¿me explico? Entonces, es importante tener algo que ayude en una proporción. De verdad ayuda mucho. Por eso este ejercicio me permite a mí, pues, enseñarles esa parte, ¿no? Usted también, porque vamos a ver, si no me equivoco, está la notificación de malas noticias, ¿no? Eso es importantísimo. Que es la actividad que sigue, ¿no? O sea, lo mandé más lejos la aplicación, pero está en medio la notificación de malas noticias, ¿no? Que es importante. Bien, entonces, esa va a ser la tarea. Hoy desarrollo la grabación y la subo para que puedan ver así la del EGEP, que será con sus compañeros de la tarea. Entonces subiré la grabación para que todos la tengan. Bien, entonces, puntualizando, es una actividad formativa académica, piden por lo tanto la colaboración de una persona, no hay un compromiso clínico, el único compromiso que se tiene es que darle el resultado, y si hubiese datos importantes, se les referiría, o en este caso, ponerse en contacto conmigo para poder, si ese fuera el caso, ¿no? Pero lo importante es que también sepan derivar, ¿no? Puede que presenten, ya cuando lo ven, tan solo visualmente, vean ahí que hay datos significativos, datos importantes, ¿no? Entonces, de todas formas, hay que, o sea, ya visualmente ven que sí, o cuando no, dicen, híjole, no me tocó un caso importante. Fíjense, y eso nos lleva a otro ejercicio en la clínica. Me he encontrado con colegas
no comparto esta forma, ¿no? Cuando me dicen, es un caso difícil, híjole, díganme un caso fácil donde hay un tema de salud. Entonces hablamos de complejidades, ¿no? No hay casos ni fáciles, difíciles, sino casos que tienen mayor complejidad, que tienen mayor dificultad, a casos que tienen recursos en su evolución. Entonces, también esta parte se las comparto, ¿no? Es importante, si ustedes ven el cuestionario, podrían ver que no hay datos importantes. Sigue siendo un ejercicio académico. No esperen encontrar que alguien, porque Milton Milon es un hombre, un psicólogo importante, tiene un libro que se llama Más allá del DSM-4 y hace un ejercicio interesante porque hay una necesidad, bueno, no es cierto, para no generalizar. Encuentro que a alguien les encanta encontrar la patología. Y es que debe tener algo, no, calma. Eso es patologizar. Debe tener algo, porque mira, o que ustedes digan, oye, me contestó, lo conocen a la persona o la conocen. ¿Cómo me dice esto si yo la veo? Híjole, no entren en duda, por favor. No entren en esa duda. No, yo creo que no. Yo creo que me mintió porque yo lo veo. ¿De qué sirve esa inferencia? No metan ruido. Eso es también un poco parte del trabajo, que no tenga un sesgo que es el personal. Yo creo que, por eso el diario de campo es importantísimo. Eso ayuda al diario de campo. ¿Se dan cuenta de la utilidad del diario de campo? ¿Quién lo va a revisar? Pues yo lo voy a revisar. Pues ahí yo ya me entiendo con ustedes en lo que ustedes están en su percepción, porque vale la pena, son sus ensayos, y eso es un ejercicio muy interesante. Yo asumo la supervisión, porque sí me interesa que formarlos. Bien, alguna duda, algún comentario? Sí, sobre lo de la interpretación. La interpretación de las subescalas. ¿Lo haríamos en una hoja aparte o sobre la hoja de respuestas? Una hoja aparte, Antonio. Sí, agregan también. Okay. Gris, Marco solo recuerda que lo hagan en una hoja por separado, ¿no? Para que esté por cada uno de los casos, ¿no? Entonces, si son 2 casos, hagan también por separado, ¿no? Yo puse 2, si quieren hacer 3 no pasa nada. Marco, por razón de lo que hago tengo un grupo. Bueno, tendría que leer más, pero vale la pena porque, pues, pero es una condición propia de ustedes, ¿no? Porque tienen un espacio, etcétera, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, yo. En cuanto a la fecha de entrega, ¿cuándo lo vamos a entregar? ¿Cuál sería la fecha de entrega? La fecha de entrega la puse, si no me equivoco, ya hice la modificación. Entonces la fecha se entrega junto con el EGEP, que lo van a hacer del 24 al 30 de octubre, la aplicación de ambas, para tener después la notificación de malas noticias y la entrega, la supervisión, va a ser, debe de ser, por aquí tengo, va a ser ustedes lo tienen que aplicar del 24, o sea, del 24 al 30 de octubre. O sea, la fecha límite es el 30 de octubre. Para subirlo. Ajá, porque de hecho en la plataforma no aparece el cambio de fechas. Bueno, por lo menos a mí me parece que la tarea está retrasada por 10 días. Ajá. Sí, porque dice lo siguiente, está en la actividad 9, Yuri. Revisa la actividad 9 y ahí dice aplicación del SL90R y EGEP. Sí. Entonces, Gris, también Marco, solo porque les voy a hacer una nota para que puedan ver la fecha de aplicación, ¿no? Que es de los últimos días, la última semana de octubre. Que es a partir de la próxima semana que ustedes lo apliquen. Tienen toda la próxima semana para aplicar.
y después de eso hago el receso, bueno, que tiene que ver con la actividad 11, la notificación de malas noticias, y después nos vamos a la supervisión de ambos, tanto del SSL90R como del EGEP. Entonces, por ejemplo, ahorita la actividad 6 junto con la actividad 7 y la actividad 8, esas quedan como nulas y nos pasamos directamente a la actividad 9. Así es, sí. Sí, lo que es digamos, lo que fue la webinar y la publicación, y todo lo pasó a esa fecha. ¿Sí? El punto es que aprendan, Yuri. No he subido sus calificaciones, en breve también lo subiré, entonces no se preocupen. El punto es que ustedes aprendan, por ejemplo. El tema de la entrevista es también fundamental, ¿no? Entonces, ese lo puse con toda intención, ese material sobre lo que es la entrevista. Profesor, entonces ya para resumir, por así decirlo, en hojas o en temas, qué es lo que vamos a entregar? El cuestionario, entrevistar a 2 personas, dijo usted. Sí, 2 Ajá. personas, más que entrevista es la aplicación del Ajá. cuestionario. ¿Okay? Aplicarles el cuestionario, llenarlo. Ustedes lo van a llenar y ustedes tienen, para que veamos, que ustedes van a enviar tanto la aplicación en imagen, pues en imagen lo puede ser en PDF. Hay quien edita y lo envía en PDF, no todos tienen la posibilidad de editar. Hay quien toma la imagen y envía las imágenes del cuestionario, de los 2 cuestionarios, y las hojas de respuesta de cada uno de los cuestionarios. Lo que sería adicional es la interpretación. Hoja de respuestas e interpretación. La interpretación, esa es... Lo que vas a poner del porcentaje y la descripción. ¿Sí es correcto? Así es. En una hoja por separado, ya, lo que tú vas a hacer es, del caso 1, vas a poner por escala cuál fue el porcentaje y la redacción de ese porcentaje, utilizando en el cuestionario lo que es el valor, por ejemplo, somatización, a qué se refiere. Pero tú vas a poner el porcentaje. Entonces es una forma de que ustedes también ensayen la forma de redactar el resultado. Ok. Una Gracias, hoja profe. completa. Sí. Sobre el diario de campo, entonces también va a ir, digamos, en el PDF así todo junto, o eso aparte. Ese diario de campo, consérvelo, porque cuando hagamos la sesión webinar de supervisión, ahí lo vemos. Ahí tengan sus notas y voy a dar pauta para que, y será porque tal vez amplíe un poquito más el rango, porque se convierte en un ejercicio, bueno, ahorita están solamente 5, pero se convierte muy ilustrativo porque voy escuchando sus respuestas y voy retroalimentando. Y entonces a través de una sesión webinar, donde están varios, escuchan las respuestas, y eso es importante porque alguien vivió algo que no vivió alguien más, e ilustra, vamos, esa es la ventaja de tener espacios como este, de tener sesiones en grupo. ¿Cómo lo podríamos llevar a cabo? Nos comentó que en una libretita. En un cuaderno que te sea cómodo, ¿no? Que tú puedas abrir, ¿no? Y hacerlo. Como va a ser temporal, una libreta, pero que sí tenga esta separación, Yuri. Izquierda, derecha. ¿Sí? Para que tú puedas... Perdón, nada más notar por ejemplo, los detalles que nosotros veamos que son, no sé, como diferentes, o lo que nosotros llegamos a observar en alguna respuesta. Por ejemplo, se puso nervioso o cambió de tema, o no sé, con sus manos quizá estuvo jugando, o algo así. O sea, son esos detalles que nosotros llegamos a percibir. Eso que tú refieres como detalles lo tienes que separar, Yuri. Recuerda, del lado derecho lo que tú hiciste, lo que viste, no lo que sentiste, es lo que tú viste. Y por eso el relato es la descripción. Del lado derecho, ahora sí, yo me sentí así, o yo observé esto que me hizo sentir así. Me hizo una pregunta, no supe la respuesta y que me incomodó, por ejemplo. Entonces sería del lado izquierdo lo que yo observé, del lado derecho lo que yo percibí.
lo que yo sentí. Bueno, observar es finalmente percibir. Tiene que ver más con la connotación de la parte derecha de sentir, de tu propia interpretación, de tu propio sentir con respecto a esa experiencia. En la parte izquierda es el relato de pedir que se sentara, con un poco de detalle, pero totalmente descriptivo. Y dice, ilustras mucho, Yuri, de lo que justamente es importante enseñarles, a distinguir los detalles, porque los detalles, ¿qué? ¿No? O sea, es una forma muy generalizable, pero se presta a la confusión porque ahí metes dos cosas. Pues sí, la descripción, pero lo que tuviste, pero además de cómo te sentiste. Y eso es un ejercicio necesario para que ustedes aprendan cómo se hace la clínica. Lo que hace un momento dije, ¿no? Es un adolescente que no muestra contención, se para constantemente, se muestra irritable, desafiante, distinto a decir, es un estudiante que en su casa no le han enseñado que no lo han educado, ¿no? Y sigue siendo un berrinchudo. O es un niño muy hiperactivo. O sea, dime qué es hiperactivo. Entonces, que ustedes aprendan a hacer eso les ayuda a generar categorías clínicas, a pensar más en categorías clínicas, más que en una forma coloquial. Entonces hay que pasar de lo coloquial, hay que darle otra forma, otra estructura. ¿Sí? Por eso el diario de campo ayuda en ese sentido. No tiene calificación. La única calificación bueno, no hay calificación, pero por eso no quiero evaluar. Pero yo entiendo que es una forma, y lo sé, de enseñarles a ustedes. Y eso no lo voy a calificar. Lo que me interesa es que ustedes aprendan. Más que Marco nos pidió diario de campo y se vean obligados, por obligados, lo tengan que hacer. No, es un diario de campo. Bien, ¿alguna pregunta más? Antonio. Entonces el diario de campo vamos a hacer dos columnas, por así decirlo, la parte objetiva y la parte subjetiva de nuestra observación. Sí, y no necesariamente no queda, o sea, sí, esa puede ser una forma de dividirlo, de poderlo ver, la parte objetiva y la parte subjetiva, ¿no? Pero ¿qué es lo objetivo? ¿No? ¿Me explico? Entonces, más bien la descripción de la actividad, ¿no? Sí, guiada por un elemento de objetivo, donde no esté mediando yo creo, me parece, supongo, considero, ¿no? Dicho así, tienes la razón, ¿no? O esto orienta, pero es la parte descriptiva, narrativa. Me senté, hice, le pedí, todo tal cual. O sea, hay marco un poco laborioso, pero sí, pero les va a ayudar. Y en la parte de, cuando yo le di la indicación, se mostró duda y me hizo pensar algo. ¿Me explicó? Es un ejercicio que está agregado, pero que les va a ayudar muchísimo, porque es parte de la clínica. Pero sí, en esa forma, pues sí, tanto la parte, digamos, objetiva como la subjetiva. No solamente de ustedes, de yo creo, sino me hizo una pregunta que no supe cómo responder. Okay. Eso no se entrega, eso no se va a entregar, No, ese diario. eso lo van a tener ustedes para que cuando hagamos la supervisión saquen su diario de campo, por favor. Les resulta muy interesante, háganlo. Okay. Profe, una pregunta así, ¿en qué caso se aplica este cuestionario, el SSL-90R? ¿O, ¿O es nada más como apoyo o cómo? Es un ejercicio didáctico, académico, formativo. No tiene aquel que veas o aquella persona. Puede ser que conoces a alguien que acaba de fallecer un familiar, ¿no? Uh-huh. Y que muestra accesibilidad para poder, lo puedes aplicar ahí, con esa salvedad, que puede que una persona que tiene este suceso busque algo más. Ahí vas a despertar algo, o sea, algo va a suceder, porque si va a decir, bueno, me está brindando una ayuda, puedo pensar que así lo considere. Entonces,
no marcaría alguna condición para que tú lo apliques, sino que sea un ejercicio en la que hay personas que ustedes conocen y les puedan solicitar. Entonces, Entonces, perdón, entonces el SSL90R también sirve para hacer alguna investigación. Claro, no también sirve para hacer investigación, pero no solo investigación, sirve para atender a las personas. Es que, mire, aprovechando el book, dijeron los jóvenes de hoy, este, perdón, ¿qué? ¿Qué no dije? es que yo me siento vieja para escuchar esas cosas y ahorita que lo traes aquí, por eso me dio risa. Ah, ok. Oye, Luis, ¿qué es book? Ah, No sé, bueno, yo he ¿Eh? escuchado a los jóvenes que se refieren a cuando tienen juegos en línea y de repente hay una falla en el juego que les permite obtener cierta ventaja. Sí. Entonces, a eso le llaman bug, ¿no? Viene del inglés que es como insecto, sabandija, etcétera, ¿no? Entonces creo que a eso le llaman en programación también a una parte del programa que se encuentra, que tiene un fallo, pero que permite obtener cierta ventaja. Entonces ahorita, aprovechando el bug, a eso se refiere, aprovechando la ocasión, verá, tengo una tarea de investigación y precisamente no encontraba un instrumento para poder medir ciertos efectos negativos. En- Este te sirve, Jan. ajá, Sirve para eso. gracias. también sería bueno como para, por ejemplo, dar a conocer a o hacer de su, pues no es de su conocimiento, sino como para que ellos se den cuenta de lo que alguna situación les está provocando. El, por supuesto, no lo que les está provocando, lo que permite es visibilizar una condición físico y emocional que están cursando. Ok. Mucho de este instrumento, por ejemplo, que fue el uso, ya alguna vez, hace poco presenté lo que ustedes han contestado en términos de cómo le va a los estudiantes, ¿no? En condición COVID, ¿no? Recuerden, el ejercicio ha sido el formulario, estrés académico, síntomas físicos y emocionales y estilo de afrontamiento ante contingencia COVID. Sé que ha disminuido porque también la pandemia, pues bueno, ya pues ha disminuido. Entonces ya creo que ya no estamos en pandemia, ya pasamos a otra categoría, no a pandémica, pero bueno, estamos en una transición, ¿no? Que sí ha tenido efectos, por supuesto, ¿no? Pero sí puede servir para explorar, para conocer, para identificar, ¿no? Sirve para eso. Ahorita me surge otra duda. Bueno, le vamos a indicar a la persona que esto es con fines académicos, que no tiene un propósito de intervención por nuestra parte, pero se le va a dar retroalimentación de sus resultados. Claro, sí. Se va a hacer en el momento, o sea, No, inmediatamente después, o le podemos decir que la retroalimentación se la vamos a dar pasado, no sé, cierto tiempo, toma ya que como... pasen toda nuestra evaluación. No toma, buena pregunta. La respuesta es después de la supervisión. Una vez que tengan la Exacto. supervisión, en ese momento ustedes retroalimentan, restituyen, hacen la devolución. ¿Bien? Si es que hubiese el interés, pero sí vale la pena, y me recuerdas, Marco, la certidumbre sobre la devolución del resultado, porque no lo habían formulado como tal. Yo no, sí lo había previsto, pero vale la pena que ustedes también lo tengan contemplado, que si hay la necesidad o el interés de conocerlo, ustedes lo van a hacer. Ustedes lo van a hacer una vez que termine la supervisión, ahí podrán restituir, ¿no? Entonces hay que decirlo así, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Sí, ya nada más por Nada más último. tengo yo dos dudas. Sí. Adelante, Yuri, y ahorita vamos contigo, Alfredo. Para la aplicación de este cuestionario, nosotros, por ejemplo, le vamos a dictar las preguntas y nosotros ponemos el intervalo o ellos lo deben de hacer. Ellos lo contestan, tú se lo das Ok. considerando que hay un elemento
cultural que tú ya exploraste, que sabe leer, escribir, que tiene un nivel escolar, ¿no? Hay preguntas que es que no entendí. Entonces, alguna, yo lo diría así, alguna pregunta que no sea clara, déjala, contesta lo demás y aquí al final me quedo con las preguntas que tuviste alguna dificultad. ¿Bien? Antonio. Bueno, mi duda es sobre el otro instrumento, entonces se lo va a decir al grupo de la tarde, ¿verdad? Y luego nos va a compartir los Voy a, archivos. efectivamente, en la sesión de hoy en la tarde-noche, la grabaré y la voy a subir al Drive para que todos ustedes la tengan. Que va a ser como esta, hacer la descripción. Entonces, primero voy a hablar del SL90R, después me voy a quedar con la de... Y entonces voy a hacer 2 grabaciones para que no tengan, a menos que quieran tener toda la grabación. Pero bueno. ¿Cuál es el otro que va a manejar, perdón, para que a lo mejor lo busquemos? No, ya, debería estar, sino ahorita en un momento más en un par de horas se lo subo, que es en la escala general de estrés postraumático, el EGEP. Escala general de estrés postraumático. Okay. Va ahí también acompañado del manual, acompañado del hoja de respuestas. El EGEP tiene, el manual tiene las preguntas y tiene una hoja que le llama de calificación, que ahí, esta diferencia del SL90 tiene una forma de cómo calificar y de obtener los puntajes. Uh-huh. ¿Bien? Sí. Bueno, ya no es una última duda, es que Marco, tú habías comentado que ibas a dar una clase en la FES Iztacala. Así es. ¿Hay fecha para esa? Mira, tengo que hablar con el área para que, bueno, fijar la fecha para que tengamos una sesión presencial aquí un sábado en la FES Iztacala. Por lo pronto, creo tentativamente, Antonio, ante tu pregunta, que va a ser, yo creo que va a ser el sábado 29. De este sábado que viene, de pasado mañana al próximo. Primero tienen que levantar el paro. ¿A poco está en paro ahorita? Sí, todavía. ¿No? Estamos en paro y yo dando clase. No, nosotros, Suayez no entró al paro, pero sí están tomadas las instalaciones por los presenciales. Entonces, de hecho, decían que tal vez hoy se resolvía ya las mesas que han tenido, pero aún está en paro. Sí, tal vez es algo indebido. No, usted no, nosotros seguimos normal. Lo que está afectado, por ejemplo, para Suayet, pues nada más es, por ejemplo, el área de inglés, que pues no podemos tener acceso a las clases. Nosotros no entramos al paro, pero sí están tomadas las instalaciones. Voy a diferir de Tigris. Bueno, no diferir. ¿Ustedes conocen a sus representantes estudiantiles? Sí, ya se aparecieron. No, claro que no, yo ni siquiera los conozco. Esos representantes estudiantiles no fueron elegidos democráticamente, no hicieron ninguna elección de cómo están las cosas. Y entonces alguien dice, y hay una parte también por autoridad. Y lo voy a decir porque es importante ser solidarios con sus demás compañeros. Marco, es que la modalidad, sí, pero hay un tema, esta solidaridad, voy a tomar unos minutos, no es, los alumnos de presencial, por ejemplo, ustedes no tienen servicio social. ¿Por qué no tienen servicio social? Y debiera ser una demanda de ustedes, pero el plan de estudios no lo ponen. Pero ustedes pueden decir, yo quiero tener prácticas profesionales, o sea, quiero tener mi servicio social. Pero ¿qué les van a decir? No aplica, porque en tu caso el plan de estudios están dentro de sus prácticas, ustedes ya lo están viviendo. La suma de todas sus prácticas es servicio social. O ¿tienes alguna formación académica gris además de estar estudiando psicología? Sí, estudié ingeniería química. Ok. Jan, ¿tú tienes alguna otra profesión? No, señor. Tengo 20 años después de haber terminado la prepa que apenas inicié a estudiar. Correcto. Antonio. Sí, estudié ingeniería electrónica. Correcto. Yuri, ¿alguna otra formación académica? Okay.
No, tampoco. Para quienes sí la tienen, que es Luis y Antonio, ¿qué fue el servicio social? Pues fue ponerse en práctica, tener un escenario real, no virtual, donde ustedes aprendieron, y eso enseña. Ese espacio solamente los tienen los presenciales, y no por eso ustedes son menores o ellos mejores, o ustedes mejores que ellos menores. Estos criterios, que son, a mí me parecen suaves, debiera haber la necesidad de que ustedes tuviesen las prácticas, pero no las tienen. Bueno, con esto quiero solo ejemplificar algo que no aplica de la misma forma. Por tanto, hay una diferenciación entre los que tienen y los que no tienen. Díganme si eso suma para que ustedes salgan con un título de psicólogo como por abajo de licenciatura, porque no tuvieron servicio social. Pues no, salen igual, ¿eh? Debo decirles que la titulación en Soyet, nada que ver con una titulación en los presenciales, ¿eh? Nada que ver, nada que ver. Y díganme si hay algo que les haga diferente de los estudiantes del sistema presencial. Nada. Por lo tanto, a mí sí me parece que este tema del planteamiento que están haciendo algunos estudiantes, que podemos entrar, oye, es que no es tan legítimo, ¿no? Pero finalmente están haciendo un movimiento que en algo tendrá que trascender, que de algo tiene que ver. No lo están haciendo dos estudiantes, y no solamente la FESista Cala, ¿no? Hay todo un tema sí, tiene que ver con política, ¿no? A eso me refiero, con ser solidarios, pero sobre todo si no conocieron los mecanismos de cómo se eligieron a sus representantes. Porque en aras de ser representante, porque sí, como es, ¿no? Les va a representar a ustedes. Bueno sería que, conociendo a sus representantes, ustedes hubiesen hecho una reunión de estudiantes Soyet para tomar la decisión, y ahí sí. Pero más bien en nombre de ustedes, porque pues, no hicieron votaciones, los están representando, ¿no? Pero sí se votó, ¿no? Porque estuvo en la plataforma, apareció la convocatoria, luego apareció las dos personas que se registraron a la convocatoria y hubo un periodo de votación donde uno entraba para decidir quién quería que fuera un representante. Como nada más fueron dos, pues los dos se quedaron, ¿no? Sí, son representantes, tienen la no representación. Uh-huh. O sea, tienen una representación sin tener la representatividad de ustedes. Claro. Sí, yo creo que además, bueno, es como que un primer intento, porque incluso ahorita que ellos ya se han manifestado, yo por ejemplo les escribí, les dije, oye, pues si tú eres nuestro representante, pues justamente, ¿no? Lo que dices, deberías de estar haciendo un sondeo de si vamos a entrar o no, o sea, creo que habría que manifestar alguna postura, ¿no? Frente a lo del paro. Y por ejemplo, uno de ellos me contestó, pues es que no hay mecanismos, ¿no? Apenas lo estamos viendo. Yo le dije, oye, me imagino que tú como representante y la otra señorita, pues deben de tener acceso con la coordinación, o sea, algún apoyo, ¿no? Para que realmente, porque estaban pasando por grupos de WhatsApp, vota si sí, vota si no, pues eso qué, ¿no? O por Facebook, pues eso no sirve, o sea, claro. Pero sí debe de haber algún mecanismo de apoyo de la coordinación hacia ustedes en donde nos puedan sondear y nos puedan comunicar cosas, ¿no? Y bueno, ahora sé que están habilitando en la plataforma justamente un espacio para poder